¿Has tenido dolores de cabeza y cuello, cansancio, mareos? Tal vez el problema radica en la articulación de la mandíbula. Sí, escuchaste bien, en la mandíbula. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre la ortoquinética, filosofía de tratamiento basada en la estabilidad de las articulaciones temporomandibulares, lo que lleva a un equilibrio biológico, funcional y estético del organismo entero. Quédate con nosotros, porque hoy conocerás este innovador método. Hace algunos años, y precisamente no solamente por dolores de cabeza y algunas articulaciones, sino que a veces amanecía yo como decía un anuncio de Alka-Seltzer hace muchos años. Me duele todo mi hermoso cuerpo. Claro, pues era atribuible al estrés, no sé si al matrimonio, como le pasa a algunos, en mi caso no lo recuerdo, ya se me olvidó, o a qué se debía, pero había malestares difusos de muchos tipos. Y alguien, un paciente al que quiero mucho, me recomendó ir con un osteópata. Nunca había yo ido a un osteópata y tampoco a un quiropráctico. Me daba miedo porque yo sabía que le tornaban a uno el cuello y otras cosas. Pero me dijeron que necesitaba yo alineación y balanceo. Y le dije a mi amigo que estaba bien, con tal de que no me hicieran cambio de aceite. Y entonces fui por primera vez a un osteópata y me hizo varias cosas que me ayudaron bastante a modificar algunos signos y algunos síntomas, sobre todo dolorosos o de contracturas musculares. Y en alguna ocasión él me dijo que fuera yo a su consultorio en la tarde, era un hombre muy ocupado, y que me iba a dedicar una tarde para dar una sesión cráneo-sacra. Yo dije, ay, güey, pues esto, perdón, ay, Jesús, ¿qué será esto, verdad? Y entonces estuvo trabajando conmigo con sus guantes, acomodándome la mandíbula, me llamaba mucho la atención. Y después, entre las piernas, jalando el sacro, de alguna manera que yo sentía que era como natural. Y me trató de explicar, y yo me lo traté de explicar de la manera más simple que se me ocurre, a pesar de que después lo he visto publicado y fotografiado e ilustrado así. Tenemos dos ejes que serían como dos ruedas dentadas que tienen que manejar o tener una coordinación, una sincronía, igual, por ejemplo, que las ruedas dentadas de una bicicleta y la cadena de la bicicleta, ¿verdad? Se tienen que mover de acuerdo una con otra, y ese es el eje de las vértebras cervicales, principalmente las dos primeras, el atlas y el axis. Atlas, recuerden que atlas está cargando el mundo, está sosteniendo el cráneo, y axis, que quiere decir eje en latín. Y al moverse, tiene que moverse de acuerdo con el sacro. Pero ¿qué pasa si una de los dientecitos de esa rueda dentada del cuello, por ejemplo, está más corto que otros, como los del metro de la línea 12? Ya ven que se iba a fregar todo y se iban a morir muchos porque saltaban las ruedas. ¿Por qué? Porque había un desnivel. Bueno, pues aquí puede haber un desnivel, pero ¿qué pasa si además falta un dientecito? Pues obviamente la supuesta cadena y el movimiento armónico se alteran y la cadena se saltaría o se saldría como se salen en las bicicletas, pero nada más que aquí la cadena es la columna vertebral. Y dentro de la columna vertebral va la médula espinal y de ahí salen todos los nervios periféricos que van a todas las partes del organismo, sobre todo para funciones motoras y sensoriales. Entonces, obviamente, si hay una falla aquí, el resto del organismo fallaría. Lo que yo ignoraba es que mucho de la buena estructura y funcionamiento armónico de las vértebras cervicales depende de la articulación temporomaxilar. Eso sí no sabía. No lo entendía o no lo quería saber porque
Ustedes deben saber que los médicos somos muy ignorantes, porque cada vez se describen muchas cosas en la medicina y hay que ir aprendiendo todos los días. Y todos los días pudimos aprender hasta llegar a hablar con algunos de los especialistas que hoy nos acompañan, con los que van a hablar ustedes el día de hoy. Y está con nosotros el doctor Fiacro Jiménez Ponce. Él es neurocirujano, es doctor en ciencias biomédicas, coordinador de maestrías y doctorados del Hospital General de México. Doctor Eduardo Lisiaga, de la Secretaría de Salud, presidente del Comité de Investigación del Hospital Ángeles del Pedregal y además hijo de un muy querido maestro mío. Está la doctora Elda Flores Guzmán, ella es ortodoncista ortoquinética. Está la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo, ortodoncista ortoquinética. Y la doctora María del Pilar Cruz Domínguez, que es internista, jefa de la División de Investigación en Salud del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza del IMSS. Nora, ¿cómo le va? Muy bien, doctor, qué bueno que están con nosotros. Empezamos ¿No le otra duele semana. la espalda? No, doctor. ¿La cabeza? Tampoco. ¿La zona lumbar, la rodilla, nada? Pues hoy no. De repente sí, pero hoy no. No, porque se ve muy sana, se ve muy bien. Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Qué le parece si presentamos una cápsula para que la gente conozca mejor de este tema? Vamos a verla juntas. Ortoquinética es una nueva manera de ver el diagnóstico y tratamiento del ser humano a través de la articulación temporomandibular en equilibrio. Viene de dos ramas del griego, donde orto significa correcto, idóneo, lugar adecuado, y hace referencia a las estructuras de manera estática. Y kinesis viene del griego también y se refiere al movimiento con armonía y hace referencia a esto, al movimiento del cuerpo en un equilibrio, en un estado de armonía. Es una nueva visión donde hacemos un diagnóstico y un plan de tratamiento de manera adecuada, más certera. Tenemos que ver el sistema cráneo cérvico-mandibular, que es la articulación, que la encontramos a un dedo por delante del oído, donde abrimos y cerramos y sentimos el movimiento. Esta articulación es la que une a la mandíbula con la base del cráneo. Es un sistema complejo, es una articulación compleja porque por ahí, cerca de la articulación, suben nervios y llevan la información al cerebro, y del cerebro bajan los nervios con información precisa para los movimientos. Cuando hay un desorden en la articulación temporomandibular, que le llamamos también ATM, estamos hablando de una disfunción. Está fuera de lugar y es una disfunción. Esta disfunción temporomandibular lo que genera es que sale de su equilibrio, haciendo quizá en algunos pacientes que adelanten la cabeza y en otros a lo mejor que la hagan hacia atrás o a algún lado. Esto va a provocar que en la columna vertebral haga ciertos cambios en las curvaturas fisiológicas. Entonces va a ser unos cambios por compensación. La articulación temporomandibular es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano, porque a pesar de que nos referimos a ella como una, es una derecha y una izquierda, uniendo a un hueso, que es la mandíbula, y esto lo hace complejo, porque puede ser que la articulación esté impactada en ambos lados, o esté una impactada y otra no, o una esté hacia adelante y impactada. Entonces va haciendo esto una complicación. Por eso es más compleja. Y entonces la articulación temporomandibular viene siendo el eje neurofisiológico de todo el cuerpo. Bien, yo quisiera que empezáramos a hablar con nuestros especialistas y el público en la inteligencia de que estamos viendo los inicios, aunque ya tienen un tiempo investigándose y preparándose algunos médicos mexicanos en este sentido, para ver cuáles son realmente las posibilidades, el potencial, que un tratamiento sencillo, como lo vamos a ver el día de hoy, pudiese modificar muchas circunstancias que se ven afectadas por una mala postura, por una mala posición de la cabeza y sus consecuencias. Desde luego, no estamos hablando de una fase experimental, pero sí vamos a ver con mucho cuidado cuáles son las expectativas confiables de un método de este tipo. ¿Qué tanto nos podría ayudar también, por ejemplo, para evitar el gasto inmenso que se tiene ahora con algunas cirugías, sobre todo de columna,
de columna cervical, por ejemplo, que pues, cada vez nos demuestran que no son tan confiables en cuanto a sus resultados como lo desearíamos. Muchos a los que se les ha sugerido una cirugía de columna, ya sea cervical, dorsal, lumbar, etcétera, temen tanto los resultados porque han conocido resultados que no han sido los esperados, tanto como por el resultado sobre el bolsillo, aunque estamos en un país en bonanza que puede tener aviones muy caros, aeropuertos y de todo, pero que en realidad para el público en general pues sí va a repercutir severamente en sus bolsillos. Y esto puede ser un método, no sabemos ahorita cuáles sean sus costos, pero que pudiera evitar algunos planteamientos que se hacen sobre cirugía que tanto, pues yo creo que aterran, bueno, cuando menos a mí. Entonces, sí es, yo creo que es necesario que ustedes cuestionen, pregunten, inquieran sobre qué es el método, cómo funciona, cuáles son los resultados que se han tenido hasta el día de hoy y qué es lo que pudiesen esperar de un tratamiento así. ¿Cómo empezamos, doctora? ¿Con quién empezamos? Doctor Fiacro. Conmigo. Pues, hombre. Hay muchas mujeres, ahorita le tenemos que dar paso a los hombres, somos minoría. Increíble, ¿no? Cada vez serán más Sí. en medicina. Gracias por la invitación a las doctoras y a su introducción en este tema tan interesante. Y bueno, un gusto conocerlo. Gracias. Realmente yo estaba pensando cuando estaba en la primaria que nos enseñaban higiene de postura y decía yo, bueno, ¿por qué era tan importante? Lo que pasa es que ahora yo ya no sé qué se enseña, ¿no? Pero lo cierto es que sí es importante la postura. Se enseña a manejar el pulgar, muy bien. Sí, se enseñan muchas A cosas que nosotros no nos sirven. enseñaban a veces a usar el dedo índice o el dedo mediano para no lijar alguna parte íntima. Pero ahora lo que se enseña es usar el pulgar. Sí, yo al principio debo decirles que he sido escéptico. Yo soy neurocirujano, soy investigador en ciencias, o sea, tengo mi laboratorio, trabajo extensamente, diría 50% los dos campos, clínico y de investigación. Y realmente soy escéptico y cuando en alguna ocasión me pidió la doctora Elda que tratara yo de validar o de ver, dije, bueno, mira, yo no creo. Para empezar, yo no creo, yo tengo que comprobar que realmente esto funcione. Y quiero decirles que creo que es un área que va a crecer fuertemente, porque no cabe duda que lo que usted dijo acertadamente es cierto desde mi punto de vista. Existen dos grandes áreas que son la oral y la caudal, que tienen que ver mucho con nuestra psique, con nuestra mente. Y yo creo, y me he dado cuenta a lo largo de estos años que he trabajado con la doctora Elda, que existe una gran importancia acerca de todo lo que hacemos los seres humanos con la boca. Bueno, para no ir más allá y aburrirlo, simplemente yo. O sea, yo tengo un gran problema de contracción de la mandíbula porque tengo unos masteras muy fuertes y me estoy acabando los dientes, ¿no? Entonces, además es mi doctora, ¿no? Entonces me di cuenta que realmente primero tuve muchas áreas orgánicas blanco para eliminar el estrés. Puedo repasar todas, pero finalmente acabé en la mandíbula, ¿no? Creo que hay muchas áreas del cuerpo que pueden verse involucradas o reflejadas en una disfunción de la articulación temporomandibular y el dolor que ello refiere. No estoy seguro que esta sea la causa de los problemas de columna, sin embargo sí están fuertemente asociados. Creo que hace falta hacer más investigación. Concretamente con la doctora Elda hicimos un proyecto de investigación muy bien estructurado que ha llevado como 1 año y medio acerca del dolor trigeminal. ¿Qué quiero decir con esto? Ella me planteaba, es que mira, esto puede aliviar el dolor trigeminal. A ver, entonces la llevé a la clínica del dolor con nuestro buen amigo el doctor Miguel Jiménez. Hicimos una cosa que se llama ensayo clínico aleatorizado y cegado, que en pocas palabras significa que no hay influencia del médico ni del sujeto en los resultados. Y ciertamente los resultados son alentadores. Una férula ortoquinética puede mejorar, evitar cirugías en neuralgia del trigémino en algunos casos. Le preguntaba a ella, bueno, ¿por qué? Entonces nos dimos a la tarea verdadera de buscar por qué y encontramos la causa. El cóndilo de la mandíbula presiona sobre la cavidad y comprime un nervio.
y dispara la neuralgia del trigémino. Pero fue muy interesante y además muy divertido hacer las cosas bien. Yo creo que tendríamos que ver el por qué tiene que ver con los dolores cervicales y lumbares. No digo que no, ni digo que sí, simplemente es que pues yo soy escéptico, ¿verdad? Yo creo que estamos empezando en un área muy nueva, muy interesante y como usted dijo y dijo bien, no todo en dolores lumbares, cervicales es cirugía. De hecho, yo soy neurocirujano, opero columna, pero yo soy reacio a la cirugía. Yo prefiero, bueno, cuando está indicada hay que hacerla, ¿verdad? Pero hay indicaciones muy precisas. Y para finalizar esta intervención, yo creo que es muy interesante también que se formen foros multidisciplinarios donde podamos discutirlo abiertamente, que es lo que necesita nuestra sociedad, discutir las cosas abiertamente y no enojarnos porque alguien diga, oye, pues no te creo, ¿no? O sea, a ver, demuéstralo. A veces hay que tomar el toro por los cuernos, ¿verdad? Así es. Pues precisamente una de las razones por las que estamos aquí es para tener esa posibilidad de apertura, para que el público, en este caso, quien sufre y quien nos comparte sufrimiento, participe cuestionando lo que se va a presentar aquí, sin tomarlo nunca como una verdad inobjetable. Por eso estamos el día de hoy con ustedes y espero que participen y participen en el público. Y que haya muchas llamadas, doctor, muchos comentarios en el Facebook, lo estamos esperando aquí, 5166-4000. Vamos a un corte y regresamos. Tengo 71 años. Yo padezco del nervio del trigémino. Ay, pues bien feo. Me dan como nervios. Y de los nervios me comienza, ya sé que cuando dan nervios es que ya me va a doler. Es horrible el dolor, ¿sí? Y quiere uno volverse loca. Pues mientras que no me tomaba una pastilla, pero ya ni una pastilla me hacía. Ya me quería yo morir del dolor que me daba. Ni comer, ya no podía yo ni comer, nada, ni hablar podía yo. Pues casi todos los días me daba, señorita. Hacía yo nada, no tenía ganas de hacer nada, absolutamente nada. Y me acostaba yo, me apachurraba yo así. Fui al seguro de allá, de Celaya, y me dijeron que necesitaba una operación acá del cerebro, pero que allí en la operación me podía yo quedar, que no me aseguraban. Primero por la edad, porque creían que tenía yo un tumor en el cerebro y no, gracias a Dios no. Entonces mi hija fue y dice, no mamá, vámonos para México. Entonces me trajeron. Entonces fue cuando fuimos al Hospital General de urgencia. Sí, de urgencias me pasaron ahí a la clínica del dolor y fue donde me estuvieron tratando y conocí a la doctora. Entonces ella me estuvo haciendo tratamiento, me estuvo viendo. Ella me dijo que iba yo a entrar a un programa de ortoquinética. Pues yo con tal de estar, yo acepté. La fédula la tengo desde hace 3 meses que la doctora me la hizo y me la puso. En esos 3 meses sí he visto varias mejorías. Ya no me ha dado el trigémino. Sí, pues aquí estoy. Incluso, ¿cómo le diré? Ya antes no reía, nada, estaba yo cerrada, Y ya con esto que la doctora me hizo, pues ya tengo, dicen, amor a la vida. Mi familia me ha apoyado bastante bien, mi esposo, mis hijas, que desde hasta acá se preocupan por mí, que estoy allá, yo en Celaya. Y por ellas son las que me han visto, me han ayudado a todo eso, ¿sí? Porque soy de escasos recursos, ¿sí? Muchas personas que están malas de lo mismo, ¿sí? Y que pues no vamos al seguro, no nos hacen caso, nomás nos dan calmantes y así consecutivamente. Yo sueño que ya no me vuelva a dar el dolor. Sí, hay algunos comentarios que el público que nos empieza a ver y a escuchar no comprenden de qué estamos hablando. Pues, apenas hay un corte, pero quizás se cometí el error de no hablar como lo hacemos algunas veces,
investigando para decir al público lo que significa la palabra. Y es muy sencillo. Ortos significa recto, derecho. Por ejemplo, ortografía es escribir bien. Y kinetos es movimiento, como kinematógrafos, cinematógrafo. Kinetos es movimiento. Entonces, ortokinética, que quiere decir movimiento correcto, movimiento derecho, movimiento recto. Y de eso se trata, de ver cómo, a través de algunos procedimientos que tienen que ver con la ortodoncia, se puede corregir algunas situaciones de los movimientos, sobre todo de la articulación mandibular y, consecuentemente, de las vértebras cervicales y del eje cervical y sacro. Es todo. ¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa? ¿En quiénes está indicado? Es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, doctora, que usted estaba muy nerviosa y que no sé qué, yo la veo espléndidamente bien, tranquila y sonriente. Gracias, doctor. A ver, ¿cómo empieza usted a entrar en este conocimiento, en esta investigación? ¿De dónde viene, cómo proviene? Y ¿de dónde saca la capacidad, la inteligencia y la experiencia para convencer a un investigador como el doctor Jiménez de que esto vale la pena? Y vale la pena, valga la redundancia, investigarlo más. Pues mire, esto empieza, lo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Odontología. Asisto a unas pláticas, a un curso, y me dicen, esto es diferente. Yo estaba buscando respuestas. ¿A qué? Estaba buscando respuestas a un problema de un familiar. Y decía, bueno, hay algo diferente. Asistí a una clínica en la que yo veía que muchos pacientes estaban igual. ¿Cómo? Tenían la misma forma, los dientes chuecos, la misma malposición dentaria. Cuando empiezo a ver esto, digo, debe de haber algo diferente. ¿Hay alguna cosa en común de todos estos pacientes? Y empiezo a investigar. ¿Qué síntomas tenían o qué diagnóstico habían tenido esos pacientes que usted observó? Estos pacientes estaban en una clínica de rehabilitación por algún problema neurológico, ya sea pequeñito o mayor. Pacientes desde que tenían una mala postura, pacientes que tenían, hasta pacientes muy mal que iban en silla de ruedas. En ese momento yo no comprendía qué estaba sucediendo, empiezo a investigar, empiezo a buscar razones, empiezo a buscar situaciones y no las encuentro, pero ahí descubro esa parte. Observo que muchos de los pacientes tienen esa misma malposición, busco con mis maestros y no encuentro respuesta. Entonces voy a un curso y me encuentro con lo que es la filosofía ortoquinética. Y voy, y como usted mencionaba hace rato, la sutura esfenobacilar, y pregunto directamente de la sutura esfenobacilar. ¿Conoce usted algo, doctor, de la sutura esfenobacilar? Nos está preguntando qué es eso. Ah, ok. La sutura esfenobacilar es lo que usted decía, es un pequeño engrane que se encuentra dentro del cráneo. Es la base del cráneo, lo que se encuentra dentro de la cabeza, donde se une la parte que no se debería de mover del cráneo. Es un término quizá muy médico y en ese momento para mí era incomprensible. Bueno, esfeno viene de esfenoides, que es un hueso que es casi el eje del cráneo, de ahí dependen muchas estructuras fundamentales para, no solamente para sostener la base del cerebro, sino para que por ahí salgan los nervios craneales. Por ejemplo. Exactamente, entonces ahí es cuando empiezo ya a entender esa parte del movimiento y así llego a ortoquinética. Empezamos a estudiar lo que es el básico de ortoquinética, que son 6 módulos, y después nos vamos a estudiar ya lo que es el máster, lo que viene siendo lo fuerte. De ahí empezamos a ver lo que es la investigación ya con el doctor Fiacro, que efectivamente... Pero antes de llegar a la investigación, ¿qué fue lo que aprendió? ¿Cómo se mueven estas estructuras? ¿Qué conexiones tienen entre sí?
Empezamos a ver el movimiento de las estructuras, pero también empiezo a descubrir la articulación temporomandibular, la maravillosa articulación temporomandibular. Si bien en la universidad nos enseñan muchísimas cosas, no se había visto, o al menos yo no había aprendido, esa relación íntima de la articulación con el resto de nuestro cuerpo. Ahí empezamos a ver, empezamos a comprender cómo se relaciona esta articulación. Por ejemplo, en ortodoncia, lo que normalmente nosotros hacíamos como ortodoncistas, tienes los dientes chuecos, tú los tienes chuecos, los enderezo. Y en ortoquinética es devolver esa película. ¿Por qué se enchuecaron esos dientes? Primero comprendamos por qué se enchuecaron antes de tocarlos. No tiene que ver con que se chupen el dedo, ni que usen mamila tantos años, para que unos se prolongan en el uso inicialmente, o el chupón. En muchas ocasiones eso es lo que creíamos, que si se chupaba en el dedo, que si utilizaban mucho tiempo el biberón, la mamila, pero no tiene... O si tenían antecedentes europeos, los italianos y los españoles se caracterizan, entre otras cosas, por la coloración de los dientes y por una serie de normalidades, sobre todo en el maxilar, los dientes muy mal implantados. Aquí empezamos a ver que existen otros factores como la musculatura. Si tenemos una musculatura que se encuentra, ¿cómo llamarle?, muy contracturada, por poner un ejemplo, si se encuentra, los músculos funcionan en par. Tenemos un músculo que tracciona y el otro que se extiende. Entonces, si estos están en lucha constante, algo va a suceder, pero no habíamos visto esa parte. Doctora, perdón, le preguntan también aquí que si esto, o sea, usted tomó estos cursos, pero si en otros países esto ya se utilizaba. Sí, esto viene de Colombia, viene a la Universidad Nacional Autónoma de México esta parte, pero también se está en Costa Rica, en Colombia, en Bolivia, en otras partes de Latinoamérica y empieza apenas en España. Y hay otras preguntas. Gracias, doctora. Dice José Manuel Álvarez, como el testimonio que acabamos de ver, que dice que ya llevaba mucho tiempo con este dolor, que si esto ocurre con frecuencia, dice Jordán, que desde hace unos años ella siente todos esos síntomas y dicen que es por las cervicales, pero algunas veces ha amanecido con la mandíbula apretada y el dolor que le irradia desde abajo del oído hacia la clavícula, y dice que debe puntualizar que ha perdido piezas dentales y creo que se está afectando bastante, que si la pueden orientar y que si en su generalidad los pacientes es así como llegan. Nada más voy a aclarar Sí, una doctor. cosa, ¿no? La señora del testimonio tiene una neuralgia del trigémino. Es otra cosa, eso no se corre. El trigémino es un nervio, el quinto par craneal, y va a inervar básicamente los músculos de la masticación en una parte sobre todo sensible. Entonces, la parte sensitiva del trigémino se ve muy afectada en la neuralgia del trigémino y es el dolor más intenso que existe en la cara y en alguna parte de la mitad del cráneo. Se puede confundir a veces con una migraña o con una cefalea en racimos, pero es muy específico, no se va a correr para el cuello. Ya, este es otro caso, el que nos dicen en las redes sociales, y vamos a presentar testimonios diferentes también a lo largo del programa, pero son pacientes finalmente que están muy desesperados porque no encuentran solución a sus problemas, aunque sean diferentes las causas. ¿Los puede ir orientando, doctora? Sí, buenos días. El que haya un desacomodo en la articulación temporomandibular, que esta es la que une con el cráneo, puede hacer que empiece a hacer presión sobre algunos nervios. No en todos los pacientes es el mismo nervio el que se ve afectado, entonces por eso hay veces que puede ocasionar unas migrañas, un dolor en el ojo. Cuando está desacomodada, por compensación también la lengua baja de su lugar y empieza a estar en un lugar fuera y se desacomoda el hueso yoide, se desacomodan las cervicales y con esto entonces empieza a entrar en una presión de más. Entonces que el paciente o la persona tiene que empezar a buscar una posición más cómoda donde tenga un menor desgaste energético.
Entonces me está doliendo, entonces me acomodo de un lado y luego ya acomodo la cadera para el otro lado para que no me duela tanto y entrar en un equilibrio dentro de ese desequilibrio. Un paréntesis, yo tengo pacientes que se sientan poniendo la pierna abajo como para subir para acá y otros que estamos acomodando los cojines como si fuéramos bebés o tuviéramos un juguetito de transición. Y he visto cómo la postura de muchos al estar de pie también varía. Unos hasta se hincan para apoyarse en una mesa mientras están de pie o se detienen. Sí, sí. Esto es porque todo el cuerpo está comunicado, estamos conectados. No es la boca, no es el estómago, estamos completamente conectados. Entonces, cuando la articulación está fuera de lugar, empieza a hacer presión sobre el oído medio y el oído tiene que ver con el equilibrio. Entonces nos empieza a decir que estamos chuecos y entonces empezamos a hacer una compensación en la postura y cargamos más de un lado, que es el lado que nos cansamos, que es lo que usted dice, cuando me cansa más una pierna y entonces veo una sillita y subo el pie o en donde me pueda recargar la cadera, ¿no? Porque se está cansando esa parte. Perdón, ¿también tiene que ver con que alguien desgaste más un tacón que otro? Sí, también. Por lo mismo, hay un balanceo por compensación. Entonces yo me hago así, tengo que ir compensando. O si es adelantar la cabeza, entonces se hace una hipercifosis, adelanta la cabeza y tiene que compensar porque si no se caería. Entonces compensa con levantar la cadera. Entonces empieza a haber una rotación pélvica posterior y con todo esto todas las cadenas musculares se empiezan a desacomodar. Siguen jalando y la lengua tiene una inserción de músculos hacia el hueso yoides y hacia las cadenas musculares de todo el cuerpo. Entonces hay un desequilibrio postural por el binomio forma-función, que es un binomio indisoluble, ¿no? En cuanto a que la forma es la que no es la que lleva todo, sino es la función. No sé si quedó claro. Claro, sí, y a lo largo del programa nos irán explicando también, doctora. Ahorita vamos a ir a un corte. Tenemos ya llamadas también, pero antes de esto les voy a leer. José Manuel Álvarez dice: yo padezco esos síntomas que están mencionando. Nunca me he realizado ningún estudio para saber de qué se trata, pero siempre que le pregunto al doctor, me dice que es por el estrés. Me dan medicamento para los síntomas, pero se enfada, deja de tomarlo y sigue igual. Esto es lo que refieren mucho las personas que nos están escribiendo, que no encuentran una atención, no encuentran una solución. Que si ustedes, regresando del corte, porque ya vamos a ir al corte, nos pueden decir para qué padecimientos o en qué casos se puede utilizar este método que nos están presentando para que les vaya quedando claro, además de conocer los testimonios. Pero esto es, regresando del corte, quédese con nosotros, sígase comunicando 5166-4000. Yo acudí a este tratamiento por un problema con el nervio ciático. Un dolor que es permanente, no deja dormir, no te deja caminar. Fue como 1 año y medio o 2 años que estuve con dolor. Primero pues no sabía, no entendía. Empecé un recorrido por muchos lados con muchos especialistas. Fue casualidad que una vecina me vio con aquella cara de ¿qué tienes? ¿Por qué tienes esa cara? Pues me duele. Ya le platiqué y a grosso modo ya me recomendó a la doctora Lourdes Pereira, que es quien me ha estado atendiendo. Así es como fui a dar con ella. Me hicieron una serie de estudios en las que están incluidas unas tomografías panorámicas, pues para hacer unos estudios que me parecen maravillosos. En mi caso, no es solamente el tratamiento ortoquinético, he seguido en tratamiento con otros médicos y además yo he aprendido a cuidarme, a no hacer cosas que no debo hacer, porque si no, pues otra vez repercute en mi columna. La férula es un aparato que de pronto es incómodo, pero los beneficios, son inmediatos muchas veces.
Bueno, yo también además tenía un desgaste de los cóndilos. Eso pues significaba que tuviera ruidos y a veces dolores, mordida, no podía morder una manzana, no podía, muchas cosas. Entonces, por la férula, pues hizo que se me regenerara de alguna manera, no de manera como la tuve en algún momento, ¿no? Pero eso ya desapareció. No entendía, no alcanzaba a relacionar qué tenía que ver mi boca con por acá atrás, ¿no? Y era cómico porque le decía a la doctora, ¿y cómo les voy a decir cuando vengan, por qué traes esto? Pues lo traigo porque me duele la nalga. Pues es una relación íntima, he aprendido que desde mi boca es parte de mi columna, la salud de mi columna. Hoy en día me encuentro perfectamente y pues recomiendo toda aquella persona que tenga alguna molestia, que se sienta desesperada, que le puedo decir que hay esperanza, no nada más los remedios o las alternativas que estamos acostumbrados de manera tradicional. Existe este nuevo método, no está difundido, pero ojalá a través de este testimonio pueda yo llegar a personas que necesiten ayuda, que hay otras maneras, que muchas veces hasta de algunas cirugías se pueden librar. Bueno, hemos estado hablando de algunas modificaciones a síntomas muy específicos, doctora. Desde el punto de vista de la medicina interna, ¿en qué momento el internista, que es como el detective de la medicina, se acerca a la posibilidad de establecer un diagnóstico concatenando un síntoma que aparece en el cráneo con síntomas, por ejemplo, que pueden aparecer en la columna lumbar? Sí, bueno, nosotros como internistas médicos adultos tenemos la obligación de integrar diagnósticos en los pacientes y a veces llegan muchos pacientes derivados de subespecialidades en el cual el paciente, pues su síntoma principal es el dolor y estamos obligados a explorar profundamente. Entonces, bueno, dentro de la exploración que hacemos, pues cuando un paciente te refiere sobre todo cefalea, que es dolor de cabeza, exploramos muchas veces, pues son los ojos que requieren anteojos y la otra son la articulación temporomandibular. Entonces nosotros palpamos delante del oído, pedimos al paciente que abra y cierre la boca y entonces en nuestros dedos sentimos el movimiento, una crepitación y se escucha un chasquido. Los propios pacientes pues lo pueden hacer ahorita que están haciendo tantas preguntas, palpar delante del oído y sentir el movimiento de su articulación y en realidad debería ser un movimiento que no tronara, podremos decir que es lo que podrían entender mejor, y el dolor a la presión de la articulación. Entonces, bueno, existen muchas patologías que nos pueden dar estos trastornos, entre ellas pues simplemente la diabetes, que se asocia a infecciones, a gingivitis, pérdidas dentales y que pues a la larga van a ocasionar un desequilibrio dentro de la articulación. Pero existen otras patologías, por ejemplo la osteoartrosis, que es muy frecuente conforme va pasando la edad, pues no solamente las rodillas, la columna vertebral, prácticamente todas las articulaciones se pueden ver afectadas por la osteoartrosis y entre ellas pues la temporomandibular no es la excepción, en el cual esta enfermedad de osteoartrosis se caracteriza por desgaste del cartílago y por supuesto trastornos y dolores, trastornos de movimiento y dolores generalizados. Entonces en estos pacientes lo vemos con mucha frecuencia. Otras patologías, por ejemplo, que vemos nosotros en reumatología, pues es la artritis reumatoide, que también se ve que puede afectar prácticamente todas las articulaciones, que pueden deformar el organismo, y entre ellas pues no es una excepción, es más, es muy frecuente, la articulación atlantoaxoidea y la temporomandibular. Otra patología que nosotros vemos y que tenemos una clínica en el Hospital de la Raza es la esclerodermia. La esclerodermia pues puede ser localizada, en el cual hay una variedad que se llama golpe de sable, donde se afecta el cráneo por dentro y por fuera hay hemiatrofia de la cara. No solamente se afecta la piel, esclerodermia es piel dura, pero no solamente se afecta la piel, sino causa atrofia muscular y que los músculos son sumamente importantes en esta articulación.
pues se ven atrofiados también, y por supuesto hasta el hueso se ve disminuido, se ocasiona una hipoplasia, que significa que el hueso va perdiendo su evolución de crecimiento o se puede ir absorbiendo. Entonces esto pues también ocasiona grandes cambios faciales y por supuesto en la articulación. Sí, los cambios faciales a veces son muy notorios. Yo invité a una paciente con esclerodermia, pero no la veo, Sí. y es verdaderamente, Sí. voy a usar un término, espectacular el cambio, la modificación del rostro apergaminado, duro, y Claro. obviamente las arcadas dentarias se ven como si tuvieran salientes, Sí. y la inmovilidad en muchos casos que Claro. somete al paciente. Entonces esa sería la localizada, pero también está la sistémica, donde se afectan muchos órganos. Entonces tienen problemas pulmón, riñón, corazón, pero principalmente la piel. Entonces aquí lo que nosotros vemos es un cambio en la fisonomía de la cara. Los libros dicen cara de pajarito, en el cual la nariz se hace muy afilada, la boca se hace muy chiquita, se pierden las arrugas de la cara, los músculos de la cara y en general manos y otras partes del cuerpo se hacen hipoplásicos, e igualmente en un protocolo de investigación que hicimos con una doctora, la doctora Emma, que está trabajando con ustedes, observamos que los huesos tienen reabsorción. Eso yo no lo sabía, prácticamente no habíamos intentado indagar más allá, pero hay ciertas áreas de los huesos que se van haciendo delgadas y pues yo creo que también tiene mucho que ver con la pérdida de dientes. Estas pacientes y otras que tienen una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, que puede ser primario o secundario, enfermedades asociado a enfermedades reumáticas, o primario, consiste en que las glándulas salivales se hacen fibrosas y dejan de tener su función de producción de saliva. Igual le pasa a los ojos, se hacen secos. Entonces, pues empiezan a tener infecciones orales, pérdidas dentales, y ahí también vemos mucho problema con la articulación temporomandibular. Doctora, el año pasado hicimos un programa que a mí me llenó de indignación en una parte porque algunos de los especialistas, supuestamente autor de un libro, habló de que no había una cura o no había un tratamiento para la fibromialgia. La fibromialgia, a la que a veces apellidamos fibromialgia por estrés, ha sido muy discutida, incluso ha tenido otros nombres: fibrositis, fibromiositis, fibromialgia por estrés. Y con el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer siempre con algunos otros padecimientos, se constituye a veces en un enigma para el reumatólogo, para el internista, para el médico general y para el psiquiatra. Entonces el tratamiento no es sencillo y en muchas ocasiones ha sido infructuoso. Las organizaciones que existen enfermas de fibromialgia, y me refiero a enfermas con A, incluso llegan a entrar en pugna por la diferencia de opinión que tienen en este sentido. En el hospital donde usted trabaja, o los médicos que están trabajando en el hospital, ¿qué tan frecuentes que vean casos de fibromialgia como para intentar una posibilidad? Porque la sintomatología refiere puntos dolorosos muy precisos y muy exactos, que son precisamente los que se pueden modificar en ocasiones con este procedimiento que estamos viendo el día de hoy. Sí, bueno, es muy frecuente que veamos casos de fibromialgia. Aquí el problema son músculos muy tensos y muy dolorosos los sitios de inserción. Sin embargo, los puntos que nosotros analizamos para ver dolor no está incluida la temporomandibular, y yo creo que sería un motivo de investigar. Yo creo que probablemente tendría aplicabilidad. Sí. No está analizado en la literatura. Porque nos ha explorado la doctora Hilda con su aparatito, ¿verdad? Tiene un aparatito que se llama algómetro, con A, algómetro. Y cuando lo exploran a uno con eso, pues el dolor queda muy preciso, marcado, es de una manera que se puede corroborar, porque a veces quizá el médico no hace la presión suficiente, o por consideración del médico, o porque es una paciente muy guapa, o no aprietan pero con el algómetro se puede medir bastante bien, y sí sería una recomendación para los reumatólogos que no dejaran de explorar esa articulación. Excelente. Doctor, en el caso de padecimientos así. Bueno, interesante escuchar a la doctora, ¿verdad? Y me complace porque
volvemos a lo mismo, o sea, hay que darle su justo peso a las cosas. ¿A qué me refiero? Creo que específicamente el tratar la articulación temporomandibular sería la respuesta a muchos padecimientos, a lo mejor porque llamamos la atención sobre nuestra postura, a lo mejor porque es lo que le llamamos la alarma de otra enfermedad subyacente que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, en el caso concreto de la neuralgia del trigémino, los pacientes que atendimos eran pacientes que ya se les había hecho incluso a lo mejor una risotomía del ganglio de Gasser, ¿se acuerdan, no? Que se mete una aguja para quemar el trigémino, o que eran candidatos a cirugía. El ganglio de Gasser, porque estaba preguntando fuera del programa el señor, es un ganglio que es intermedio entre los ganglios internos que están dentro del cerebro hacia los nervios periféricos que van a salir a enervar el rostro. Sí. Entonces, Gasser es el apellido de un médico que lo describió. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos un elemento terapéutico, tenemos una nueva propuesta terapéutica que nos puede servir, sí. Habría que ver en cuáles casos y por qué. Eso es en lo que yo insisto. Y están llegando muchas llamadas, muchas preguntas, pero les vamos a presentar una cápsula de cómo realizan ellos el diagnóstico y posterior vamos a empezar a leer comentarios, que hay muchísimos en Facebook y muchas llamadas ya para que brevemente nos vayan dando respuesta. Pero primero veamos esta cápsula. Primeramente se hace una cita y en donde se le pregunta al paciente el motivo de la consulta. Esto es muy importante. Posteriormente se le hace una revisión de manera clínica. Hacemos primero intraoral, en donde vamos a revisar si hay desgastes, si hay pérdida dentaria, cómo están las encías, si hay desgastes o fracturas en los cuellos de los dientes. Esa sería una primera revisión. Nos seguiríamos con una revisión extraoral, donde vamos a ver cabeza y cuello y vamos a ver si hay alguna asimetría. En la tercera parte estaríamos revisando lo que es la postura. Es muy importante, si vemos que el paciente está así platicándonos, ya estamos hablando de postura. El paciente está compensando algo. Quizás sea que la articulación está impactada sobre el oído medio, y entonces para equilibrar como compensación se pone así el paciente, o está sentado totalmente así. Entonces vemos que está revisando si hay alguna simetría en cara, cuello y la de postura, que es todo esto. Enseguida lo que hacemos, le explicamos al paciente cuál es el diagnóstico clínico, porque la clínica es soberana, y sobre la clínica vamos a hacer el primer diagnóstico. Ya tenemos referencias y con esto entonces le vamos a explicar al paciente qué es lo que tiene, qué es lo que podemos hacer, qué es ortoquinética y cómo se trabaja, porque ortoquinética tiene metas terapéuticas. El paciente ya acepta, se le da una orden para hacerse unos estudios básicos. El estudio básico de ortoquinética se llama así, estudio ortoquinético. Tenemos el básico, tenemos el que es con tomografías, y si el paciente así lo requiere, podríamos mandarle tomar un estudio ortoquinético ya más completo, que sería un estudio radiográfico ortoquinético de columna. El básico es una radiografía panorámica con boca cerrada, y donde vamos a ver estructuras muy importantes para nosotros, que son los cóndilos, que es el mentón y una parte del tabique nasal. Es digital, sí, aunque también se puede hacer con aparatos análogos, solamente que sí es un poquito más complejo a la hora de pasar esta información a los softwares. Unas radiografías laterales de cráneo, una de postura natural y otra con un aparato que se llama Nasion, en donde vamos a revisar cómo está la postura para poderlo meter esto al software. Unas radiografías digitales también, o que pueden ser análogas, de la articulación de manera con boca abierta o boca cerrada. También hacemos una copia de su boca en yeso y unas fotografías intraorales, que bueno, hay que estirar un poquito, pero son intraorales. También fotografías de medio cuerpo y de cuerpo completo. Todo esto lo hacen en un gabinete. Y en casos que necesitamos un estudio más completo, entonces también le mandamos con tomografía. Esto es una con boca abierta y otra con boca cerrada. Hasta ahí sería el básico, y luego ya el completo, que es con las dos tomografías. Si el paciente requiere así, por su padecimiento,
una radiografía panorámica de columna, entonces ya lo mandamos a otro lado donde se le hace el estudio ortokinético de columna. Ya con todos esos estudios podemos hacer un diagnóstico de la articulación de manera precisa para saber en dónde está la disfunción de la articulación. Tenemos una ventaja. No lo hacemos solos, trabajamos en equipo, entonces aquí es cuando entra el rehabilitador o quizá el ortopedista, quizá el que nos va a ayudar a acomodar cadenas musculares. Hay muchas áreas del cuerpo que pueden verse involucradas o reflejadas en una disfunción de la articulación temporomandibular y el dolor que ello refiere. Una férula ortokinética puede mejorar, evitar cirugías en neuralgia del trigemino en algunos casos. La sutura esfenobacilar es un pequeño engrane que se encuentra dentro del cráneo. Es la base del cráneo. Como ortodoncistas tienes los dientes chuecos, tú los tienes chuecos, los enderezo. Y en ortokinética es devolver esa película. ¿Por qué se enchuecaron esos dientes? Primero comprendamos por qué se enchuecaron antes de tocarlos. El que haya un desacomodo en la articulación temporomandibular, que esta es la que une con el cráneo, puede hacer que empiece a hacer presión sobre algunos nervios. Entonces, por eso hay veces que puede ocasionar unas migrañas, un dolor en el ojo. Entonces, cuando la articulación está fuera de lugar, empieza a hacer presión sobre el oído medio, y esto, el oído tiene que ver con el equilibrio. Entonces nos empieza a decir que estamos chuecos. Empezamos a hacer una compensación en la postura. Cargamos más de un lado, que es el lado que nos cansamos, que es lo que empieza a haber una rotación pélvica posterior, y con todo eso todas las cadenas musculares se empiezan a desacomodar. Soy originaria de Aguascalientes. Yo presentaba dolores articulares, diario amanecía adolorida, contracturada, parecía que me habían golpeado. Pues me tomaba un antiinflamatorio, un analgésico, medio se me calmaba un poquito y lo iba dejando a la desidia hasta que acudí con un médico, me hicieron varios estudios y ahí fue cuando me diagnosticaron la fibromialgia. Bueno, de que yo empecé con los síntomas a que me diagnosticaron fueron aproximadamente como unos 6 meses. Primero estuve con tratamiento con un médico internista, estuve con antidepresivos, estuve con tratamientos para el dolor articular, analgésicos, estuve así pues más o menos 6 meses hasta que llegué al tratamiento ortokinético. Con mi amiga, que es la doctora Sara Aguilera Olmos, sí, platicando con ella, le platiqué que me habían diagnosticado con fibromialgia, entonces ella me platicó de que ella estaba haciendo la ortokinética y empecé con ella el tratamiento a través de una férula. Sí, la férula la traje alrededor como de unos 6 meses y luego pasé a la fase segunda, que ahora ya traigo la ortodoncia. Pero en la primera fase fue un cambio impresionante el que yo tuve. Empezando, se me pasó decirte que otro de mis síntomas era el insomnio, el dolor articular. En automático se notó el cambio. Al momento en que me pusieron la férula, yo dejé de tomar todo analgésico, dejé de tomar las pastillas para dormir, los antidepresivos y ya no tengo ningún dolor articular. Mi familia me apoyó mucho, mi pareja, mi hija me apoyaron muchísimo porque siempre estuvieron al pendiente, preocupados desde luego de que me doliera, sí, porque pues empezando ya no me quejo. Esa es una gran ventaja, que aunque no quieras, pues el dolor, por más aguantadora que seas, el dolor te hace quejarte y llegas a cansar a la gente de alguna forma. Para mí la ortokinética pues me devolvió mi bienestar, mi salud. Yo siempre tuve la confianza. Y aparte era tanto mi dolor
que no me importaba experimentar otra cosa si lograba tener el cambio, sí, y el cual estoy muy contenta de haberlo hecho porque sí lo logré. Pues bueno, agradecemos los testimonios que nos han estado compartiendo. Ahorita ya vamos a ir con el público, pero hay llamadas de ustedes también. Hay personas que ya han probado este método, como Estela García, que dice: acudí con 4 maxilofaciales y me decían que no tenía nada, mi lengua me ardía y la sentía rosada. Contacté a la doctora Elda Flores y me recomendó el tratamiento de la ortoquinética. Me ayudó muchísimo, pero lo dejé por falta de recursos porque este tratamiento es muy caro. Desafortunadamente mis males regresaron, pero no tengo los recursos. Quisiera me recomendaran a dónde acudir para poder continuar con mi tratamiento, pero que sea más accesible económicamente. ¿Es muy caro, doctora, este método? Pues mire, vamos a ver un poco lo que son los costos. Nosotros requerimos de mucho software, de mucha cosa atrás para poder llegar a hacer el tratamiento ortoquinético. Sí es un poco costoso, pero también hay muchas formas de acceder a él. Entonces, si ella dejó por alguna razón su tratamiento, que vuelva a acudir y todos los ortoquinéticos estamos en la mejor disposición de que las personas obtengan el beneficio de la salud. Porque si no, en este caso ella detiene el tratamiento y ¿qué es lo que pasa? ¿Se va para atrás todo lo que ella había ganado? Sí, definitivamente hay una regresión porque no hay una estabilización. Si no se llega al periodo de estabilización, se corre el riesgo de tener un retroceso. Hay que hacer hincapié en que cada paciente es muy especial. Hay que hacer un diagnóstico a cada uno individual para poderle brindar la mejor atención a cada uno de ellos. Entonces el tratamiento sería de acuerdo a cada paciente, o sea, el tiempo que dura el tratamiento. El tratamiento aproximadamente en general es de 6 meses, pero sí, cada paciente es individual. Muchas gracias. Les voy a leer más llamadas. Pregunta y respuesta, por favor, tienen muchísimas. Dice Reina Zamudio: tengo un dolor fuerte en las quijadas, ya que todas las noches al dormir las aprieto y a veces en el día. ¿Este método puede ser para mí? Es en lo que está confundido muchas personas, que si este método puede ser para ellos. Aquí hay otro anónimo. Quiero comentar el caso de mi hijo. Padece la columna y lo quieren operar porque tiene una hernia. Quería saber si las personas que tienen una hernia son realmente candidatos a una operación. ¿Qué le aconsejan? Me comentan que probablemente fue consecuencia de un ejercicio y otros doctores dicen que no fue eso. ¿Funciona la ortoquinética para esto? ¿Cómo lo saben ellos? ¿Cómo pueden saber si yo sí no? Porque las llamadas así son. Dice uno de los especialistas invitados que debemos continuar haciéndonos estudios con respecto a esto, pero me gustaría decirle que ya está perfectamente claro y estudiado. Doctor Fiacro, que se necesitan hacer, usted comentó al inicio del programa, por ejemplo, que se necesitan hacer estudios. Tomemos el caso del joven de la hernia, ¿no? Muy bien. O sea, una hernia de disco, entre las vértebras hay un cojinete. Entonces, hizo un ejercicio brusco, se rompe el anillo que hay alrededor del cojinete y el contenido, que es como gelatina, sale y comprime la raíz nerviosa. Si está comprimiéndola, pues no va a haber nada que lo alivie más que quitarla por cirugía. Pero hemos visto a lo largo del tiempo, y eso es lo que veo cotidianamente en la consulta, que a veces no es la compresión, es el proceso inflamatorio alrededor, o a veces no es la inflamación, es la postura, o a lo mejor no es la postura, es un procedimiento genético. O sea, cada caso es diferente. Lo que sí no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que uno le dé a un tratamiento todas las opciones, ¿no? Yeah. O sea, cada caso es diferente. Entonces, a lo que me refiero es que hay que seguir estudiando. En el caso del joven no lo sé, tendríamos que verlo. Dijo algo la doctora, la clínica es muy importante. La clínica significa que yo lo revise y si él tiene datos de compresión radicular, pues para mí eso va a ser una compresión radicular por una hernia de disco, aunque la tenga en obra. No sé, habría que ver. La verdad es que es más lo que tendríamos que trabajar en conjunto para poder determinar el peso. Y bueno, pues en cuanto a los costos, si me lo permite rápidamente, gastamos tanto a veces buscando las respuestas, o también en nuestras instituciones, si pudiéramos trabajar en colaboración varios especialistas, sería más fácil a que el paciente esté gastando en medicamentos
o vaya a cirugías. O sea, tenemos muchos retos. Porque dice Ernesto Chávez, ¿hasta qué edad es recomendable hacer el tratamiento de la mandíbula? Y les pregunta exactamente eso, si este tratamiento está disponible en el Instituto Mexicano del Seguro Social, doctora. No, en el Instituto Mexicano del Seguro Social como tal no está disponible, a menos que entren en un protocolo de investigación con la doctora, pero ya es para una enfermedad muy específica. En cuanto a la edad, no existe edad. Puede ser preventivamente desde muy, muy pequeñitos, hasta tenemos pacientes de más de 80 años. ¿Por qué la gran mayoría de los pacientes son adultos? No porque los jóvenes o los niños no lo presenten, sino porque van caminando con un médico, con otro médico, con otro médico, hasta que nos alcanza la edad. Y por eso es de que las personas mayores es quien con mayor frecuencia lo presentan. No tanto porque sea exclusivo de las personas adultas. Tenemos adolescentes, niños desde 5 años. Eso es lo que queremos, que sea preventivo. Dice Pame aquí en las redes sociales, mi hija sufre de dolor de cabeza, solo le da del lado izquierdo desde los 4 años, ahora tiene 7, dijeron que era migraña y hasta el día viernes le dijeron que era un problema de mandíbula y que su hija abre de más y por eso los dolores de cabeza. Dice que si esto puede ser cierto y si puede acudir a este método. Sí, claro. El que esté desacomodada, el que abra de más, es una hiperlaxitud, sí puede provocar migrañas. Sí, hay varios tipos de migrañas y hay unas que sí definitivamente con este tratamiento desaparecen, dolores en el ojo. Y también tiene que ver un poco con la pérdida de dentaria, como decía la doctora, a la hora de un desequilibrio oclusal, o sea que a la hora de pierden dientes de un lado, hay que ver por qué perdieron esos dientes. A veces se ponen implantes, pierden el implante, les hacen endodoncia, se rompe la muela. Bueno, ahí hay un problema articular. Entonces hay un desbalance y es como si tuviéramos una mesa de 4 patas, le quitamos una, va a haber un desbalance y esto va a afectar cervicales, va a afectar la articulación y con esto, dependiendo qué nervio esté atrapando, es lo que va a dar. Puede ser dolor de cabeza, trigémino, puede ser cervicales, o sea, sí, y a cualquier edad se puede utilizar. 2 dudas nada más que hay, que nos están preguntando muchísimo, nos están preguntando acerca de la clínica del dolor, ¿hay una dentro del Hospital General, doctor? Sí, por supuesto, yo creo que este servicio, por ejemplo, de cuenta la persona que no podía atenderse por falta de recursos. Sí. A pesar de todos los problemas que tenemos en el país, yo creo que todavía las instituciones pueden ofrecer a la gran mayoría una alternativa, tal vez no en provincia muy lejana, no en la sierra, pero quiero decir, puede ir a la clínica del dolor y podríamos analizar ahí qué está pasando, ¿no? Y la otra circunstancia es que, bueno, pues los costos, a veces los estudios, a veces la ortoquinética, creo que sería muy deseable que las instituciones empezaran a pensar en un diagnóstico integral y tratamiento, ¿verdad? Ahorita que menciona esto, rápidamente, doctora, ¿este método solamente está disponible aquí? Están preguntando en el Distrito Federal, porque nos están escribiendo de Monterrey, nos están escribiendo de Guadalajara, que si ya esto también lo llevan a cabo en los estados de la República o solo aquí. No, hay en varios estados de la República, como pueden ser Aguascalientes, Culiacán, están en el estado de Hidalgo, hay más compañeros en diversos estados, entonces las personas se pueden acercar a ellos, se pueden acercar a lo que le quede más cerca para que no tengan que trasladarse hasta la Ciudad de México. Muy bien, doctor, ¿usted tiene por allá testimonios? Sí, le quiero ver si es posible que veamos 2 testimonios que pueden ser un contraste por la edad. ¿Cuántos años tiene? 54 años. ¿Y qué fue lo que le pasaba para que acudiera usted a este tratamiento? Si es que ya acudió. Yo tengo neuralgia del trigémino. Bien. Y pues ahorita traigo la férula y es lo que me ha ayudado a que se me quite el dolor. ¿Cómo empezaron sus molestias? ¿Cómo empezó su dolor del trigémino? Yo empecé con dolor de cabeza y después el dolor en el oído y perdí el equilibrio al caminar. De ahí pues fui al Hospital General y me canalizaron a la clínica del dolor, donde conocí a la doctora Elda y pues me hicieron todos mis estudios para que de ahí me pusieran la férula.
Antes, ¿qué tipo de tratamiento había tenido? Antes me decían que tenía infección en el oído y me trataban para la infección en el oído, pero pues no me atinaban la verdad lo que yo tenía realmente. ¿Tenía usted algún problema en su dentadura? ¿Le habían quitado algunas piezas? ¿Había perdido otras? Nada más me falta una pieza y pues sí tenía molestia en la mandíbula. Hay algo que los médicos llamamos bruxismo, que es rechinar los dientes o apretar los dientes, y eso va desgastándolos. En algunos momentos de su vida, sobre todo ya en la adultez, ¿usted notaba que esto le sucedía con frecuencia? Sí, apretaba los dientes al dormir, amanecía con dolor en la quijada, me dolía la mandíbula. ¿Había alguna razón específica para eso? Yo soy muy nerviosa, yo creo que ha de haber sido también eso, los nervios, las preocupaciones. Yo siempre hago una pregunta que puede parecer perversa, ¿no lo es? ¿Es usted casada? Sí. Felizmente casada. Felizmente casada. Oiga, señora, de veras, vamos a hacer un programa especial con usted. Esto sí, a mí me sorprende un poquito, pero bueno. Algo que yo quisiera que vieran, por favor, yo invité a una niña que quiero mucho porque acude allá a platicar conmigo y con su mamá. Y es una muñeca, ella es preciosa, pero nos dimos cuenta que tenía un problema muy curioso al caminar, y yo quisiera que la viéramos dentro de un momento caminar y ver qué posibilidades existirían para niños que tienen este tipo de molestias, si tienen alguna opción, si el tratamiento se hace desde edad temprana. Quiero decirles que además es brillante, aquí no hay ningún problema, ella no tiene ningún trastorno emocional ni nada, solamente va con sus hermanitas y su mamá, pero sí me gustaría que viéramos cuáles son las opciones para un niño. Pues vamos a ir a un corte y regresando la podemos ver. ¿Podemos leer llamadita, Gaby, o ya nos vamos a corte? Vamos a corte y regresamos para conocerla. Mi embarazo fue aparentemente normal. Llegando a los 6 meses de embarazo, me dan un medicamento para la presión, el cual altera todo el procedimiento del embarazo. Nace Naomi con todas las deficiencias que puede tener un niño prematuro de 6 meses de gestación. Y bueno, pues los pronósticos eran los peores. Yo soy Naomi Alcaraz Tinoco y tengo 15 años. Me gusta tocar el cello, me gusta salir con mis amigos, me gusta leer, cocinar. Ella no tenía movimiento, no tenía control del tronco, no tenía equilibrio, tardó en hablar, tardó en gatear, o sea, tuvo un retraso en ese sentido. Todos los tratamientos ayudaron, pero el proceso era como a la vez muy invasivo y a la vez muy lento. Por medio de un amigo, la doctora nos hace la invitación a ir a la UNAM. No quería asistir porque ya eran muchos tratamientos, ella también ya estaba cansada. Como que no tenía ganas, no tenía como esperanza de que algo bueno sucediera. Le empiezan a hacer como una revisión, esa revisión se extendió hasta las 3 de la mañana. Me tomaron, estudios como muestras de mis dientes. Y luego le hacen una especie de férula. La colocan y al momento que la colocan, ella se puede poner de pie. Y de ahí empezaron a revisarla, a ver qué más cambios había. Y entonces nos dimos cuenta que ella podía levantar su brazo. Noté cosas que nunca pensé que fueran a pasar. Ella respiraba por la boca, empezó a respirar por la nariz. Yo la tenía que sujetar del cuerpo a una silla porque si no se caía. Cuando le colocan la férula, ella logra tener una postura casi perfecta. Después pude andar en bicicleta. El siguiente objetivo es la cirugía para seguir trabajando con las piernas, porque yo estoy segura que ella va a caminar sola. Lo más difícil, que ella siempre ha estado, desde que nació, estuvo al borde de la muerte. Todas las cirugías, el verla sufrir, inclusive hasta situaciones de discriminación. Siempre me han apoyado.
Incluso cuando, pues no sé, a mí no me daban ganas de hacer las cosas, pues porque, no sé, me hartaba de repente de todo. Nosotros como familia, pues hemos sufrido todo este proceso porque no ha sido fácil. Yo creo que nos hemos unido mucho, nos ha fortalecido el hecho de que Naomi exista en nuestra vida. Pues el próximo paso es caminar sin aparatos y sin cosas, normal. Bueno, vamos a ver, nos van a ayudar nuestras amigas médicas, el doctor Fiacro, yo quiero que observemos caminar. Vas a caminar como lo haces siempre. Vamos a ver, porque en todo es una niña completamente sana, completamente normal, pero hemos advertido, cuando menos yo, después de haber escuchado y haber visto esto, que sí adelante un poquito la cabeza y quiero que camines. A ver, si le pueden tomar los pies, por favor. Vente para acá, Paula, sí. Mire, baja un poquito el hombro hacia el lado izquierdo y mete ambos pies. Esto, ¿qué es lo que ustedes quisieran preguntarle o que quisieran observar en ella? Y qué tanto tiene alguna posibilidad, si nos hicieran favor de revisarla mínimamente. Claro que sí. Primero hay que evaluar toda su postura, ver cuáles son las zonas en las que está teniendo descompensación y en cuál está haciendo ella una compensación. Hay que hacer los estudios, hay que verificar por medios de imagen. Sería muy aventurado, honestamente, ahorita decir, tiene 1, 2, 3, 4. Sí, no es que sea aventurado, lo que pasa es que yo soy muy aprensivo como médico. Y yo tengo mucha expectativa de que esta niña va a ser excepcional porque de veras tiene una inteligencia más allá de lo normal. Y capacidad de discernimiento, actitudes frente a la vida, en fin. Entonces, al observar su postura y algunas cosas, un médico aprensivo, bastante neurótico, hipocondriaco, como yo comprenderé, pues dijo, esta niña tiene una posibilidad, porque esa misma posibilidad la hubiéramos tenido muchos de niños. Y lo único que pasaba es que la mamá nos decía, enderézate, ¡pum! Y a mi hermana, que está aquí presente, no solamente le decían, enderézate, y le daban decía a mi mamá, Concha y Pancha. Porque en el momento que ella se enderezaba y sacaba el vientre, mi mamá le decía Pancha. Y tuve que usar incluso unos tirantes. Y en la actualidad tiene tan grave el problema de desviación de la columna que ya ha tenido dos casos casi de asfixia porque incluso no puede respirar. Si hubiéramos sabido esto cuando mi hermanita era así y yo era un poco menor, pues otra cosa hubiera sido para nosotros. Lo que nosotros normalmente hacemos es, por ejemplo, con esta chiquita, preguntar, por ejemplo, observar cómo se sienta, si tiene algún malestar. Normalmente son excepcionalmente listos todos los niños. Hay algunos niños que no, y luego llegan de grandes y parece que son todavía peorcitos. Bueno, eso ya es de adultos. Todos los de niños, niños, yo conozco a 2 o 3 que salen. que se salven, dice. Normalmente en la consulta hacemos eso, empezamos a ver cómo se sientan, cómo caminan, cómo respiran. Empezamos a evaluar, muchas veces no es de qué hiciste, cómo hiciste, los empezamos a observar, como ahorita. Ver, mientras habla la doctora, mija, danos una vueltecita por acá y te vas a sentar. Y cuando dice cómo respiran, ¿a qué se refiere, doctora? Los pacientes se les observa ojeras, están, muchas veces decimos, corrió el otro y el que se cayó, el que me caí fui yo. También podemos observar la postura que decía el doctor. Niños que están en la escuela y están así, agachaditos, todo el tiempo. Yo les digo a muchos de los pacientes, oye, ¿te ha pasado que estás oyendo a la maestra
pero la oíste la primera vez y lo demás ya se te fue. Y hay muchos niños así, que están en atención y al ratito ya están viendo la lámpara, la corbata, si el maestro hizo o deshizo, se desengancharon. ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada postura, porque no, eso hace que no tenga una adecuada respiración y va siendo un círculo vicioso. En ortoquinética lo que hacemos es devolver a un círculo virtuoso. En el caso de ella, observamos, por ejemplo, ahorita, cómo se está sentando. Si tiene un hombro más bajo, su carita inclinada, una orejita más abajo que la otra. Muchos de esos detalles a nosotros nos van dando ciertas alertas. Entonces, podemos empezar a ver, a crear un diagnóstico clínico. La forma en la que caminaba, la forma de los piecitos, nos está hablando lo que decía la doctora anteriormente, las compensaciones para el equilibrio, las compensaciones posturales, como me siento, tengo que hacer una adaptación, tengo que respirar. Antes que nada yo tengo que sobrevivir, tengo que respirar. Y para eso van haciendo estas adaptaciones. Como exactamente, por eso se hacen las compensaciones, porque el organismo es maravilloso. También nos llama la señora Elsa González, dice que tiene su hijo de 12 años y le truena la mandíbula al abrir un poquito más de lo normal la boca, incluso al bostezar. ¿A qué se puede deber esto? Y dice que sí le funciona la ortoquinética. Sí, ahí hay una hiperlaxitud ligamentaria, esto es que abre de más y empieza a haber un desgaste. Esto, si no se atiende, va a ir siendo más gradual y posteriormente va a tener problemas más serios, ¿no? Sí se puede atender. Esto, preferiblemente, sería poderlo tomar como prevención en niños. Es muy importante, como está Paola, ¿sí? Es muy importante ver la postura, ver que cuando adelantamos la cabeza, la mandíbula se va hacia atrás y entonces empieza a cerrar vías aéreas. Por eso disminuye la vía aérea y entonces también no me puedo concentrar para estudiar, para ver, me da sueño, ¿no? Hay un cansancio mayor. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico clínico, sí se le puede ayudar, y así como ella, bueno, todos los niños, para prevenir, siempre prevenir es mejor, es más económico y es mejor. Oiga, doctora, desde hace muchos años que la especialidad en ortodoncia está muy dirigida hacia los niños y vemos a multitud de niños con sus brackets, lo que llamábamos nosotros frenos antes, y el público en general ha tomado conciencia de que estos niños que empiezan a tener su segunda dentición y salen los dientes entre comillas chuecos, pues deben ser atendidos y deben estar corrigiendo esos defectos. Pero ¿qué tanto los pediatras o los ortodoncistas pediatras pueden tener una capacitación en este sentido para saber cuándo simplemente es algo que tiene que ver con una ortodoncia, es decir, con enderezar los dientes, y cuándo puede pasar a mayores y hacer el diagnóstico temprano para que se modificaran todas las consecuencias? ¿Están preparados en México los ortodoncistas? Bueno, con todo respeto, no vamos a menospreciar a nadie. Pues hay muchas escuelas. Nosotros en la UNAM hemos estudiado ortoquinética y lo que nos hemos aprendido, hemos desaprendido muchas cosas y hemos aprendido nuevas cosas, conceptos. Primero hay que hacer una exhaustiva revisión del paciente y no es enderezo dientes primero hay que revisar articulación, hay que revisar postura. Porque muchas veces después de un tratamiento puede ocurrir que el paciente ya traía problemas, dolores o a lo mejor un adormecimiento, pero después de la ortodoncia se puede hacer más grave. ¿Por qué? Porque no atendimos primero articulación. Entonces primero es revisar la articulación temporomandibular. Cuando la revisamos y decimos está bien, ok, continuamos con el tratamiento de dientes, porque primero vamos a ver el eje, que es la articulación.
Y ya con esto, bueno, seguimos con los tratamientos. También esto se puede llevar a la prótesis. Hay gente que no tiene dientes, entonces no es que ya no tenga solución. A la hora de poner la prótesis, estamos haciendo ahí cirugía, estamos haciendo, o sea, lo que quizás se tendría que hacer con cirugía y ortodoncia, con una prótesis adecuada, revisando articulación, podríamos hacer que el paciente llegue a su lugar. Ahora, me voy a ir, como ustedes dicen, de atrás para adelante, y me voy a ir ahora al revés, paradójicamente. Vi el viernes pasado a una paciente que probablemente nació con una vértebra de más. Entonces aquí el problema estructural era otro. Estaba en la zona lumbar, y vienen las curvaturas de compensación y vienen una cantidad impresionante de molestias, de dolores y de cirugías. Aquí está con nosotros, yo la quiero interrogar, pero quiero que observen la postura. Y aquí, ¿qué pasa? Que el problema no surge probablemente en origen de aquí, sino que está en la columna lumbar, y entonces viene todo este problema y va a repercutir también. ¿Qué beneficio podría tener en un caso así? Sería, porque está programada para cirugía ya. Tendríamos que hacer una revisión. ¿Por qué no le preguntan clínica. ¿Qué siente? ¿Le preguntamos? Sí, claro. ¿Me permiten pasar para allá? Y en lo que usted va con nuestro testimonio, doctor, brevemente, Rosaelia Maza dice: mi pregunta para el especialista, su hijo tiene diagnóstico de mandíbula prógnata. Voy a hablar con ¿Está sugerida la intervención maxilofacial para recorrerle la mandíbula y ponerle placa de platinum? ¿Es posible que con este método se pueda evitar la cirugía? Ahorita que está recomendando usted que hay que observar todo, ¿sería bueno que fuera a que le hicieran este diagnóstico para ver si se debe hacer o no la cirugía? Sí, hay veces, en muchos de los casos, no todos los casos son iguales. Hay casos en que con una ortodoncia, con un tratamiento de articulación, hay veces que necesitan tratamiento de articulación, tratamiento de ortodoncia, y hay veces que necesitan una cirugía. Pero si primero atendemos articulación, la cirugía va a ser un éxito. Si nos dedicamos solamente a hacer la cirugía, hay veces que se regresa y hay que volver a hacer otra cirugía. Entonces, primeramente sería revisar articulación y posteriormente, bueno, ya está en su lugar, ok, la cirugía va a ser un éxito. O sea, no con esto queremos decir que ya llega ortokinética y se deja de hacer cirugías, pero van a ser adecuadas. Porque además el problema no nada más, ahorita lo que comentaba el doctor, puede venir de arriba hacia abajo, o también puede ser de abajo a arriba. Y algo más, puede ser algo mixto. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que ver al paciente de manera integral, como dice el doctor Carro. Y así es como trabajamos, en un equilibrio. Muy bien, tenemos más llamadas. Laura dice: desde muy joven, cada vez que masticaba ella había un ruido de quijadas, pero últimamente le duele la cabeza y el cuello. He acudido con un maxilofacial y le dijo que podía hacer una guarda con un costo de 6,000 pesos, nos dice, pero no regresó. Sin embargo, le gustaría saber con quién debe acudir. Y en verdad, ¿con quién acuden? ¿Cuál es el especialista que los debe ver? ¿Un neurólogo? ¿Un ortodoncista? ¿Con quién van? Bueno, nosotros somos ortodoncistas y ortokinética viene con los ortodoncistas y con la terapia y los tratamientos miofuncionales de lo que son cabeza y cuello. Primero sería hacer un buen diagnóstico y también tenemos que trabajar porque de aquí también hay un problema. Si un paciente tiene un dolor, el dolor puede desacomodar la articulación. Una depresión puede desacomodar la articulación. Pero también puede ser que esa articulación se haya dañado en sentido contrario. Entonces, nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria. O sea, trabajamos con el neurólogo, con el psiquiatra, con el rehabilitador. Entonces, hay que ver al paciente de manera integral. Y lo que nos están preguntando mucho, doctora, usted que es médico internista, el estrés, ¿qué tanto influye en este dolor? Ok, bueno, el estrés es importante y sí puede influir porque hace que los músculos se contracturen. Entonces el estrés significa una preparación para el combate. Entonces, si todo el tiempo estamos estresados, hay una contractura muscular. Por supuesto. Tantito. Vamos al corte y regresamos para que nos siga explicando. Y si usted tiene dudas, comuníquese con nosotros 5166-4000 o en nuestras redes sociales.
Seguimos con ustedes y bueno, queremos darle el sentido pésame a la familia del doctor Marco Campuzano, que desafortunadamente falleció en la madrugada, víctima de un infarto. Era un gran colaborador de Diálogos en Confianza, de verdad le mandamos todo nuestro apoyo a su familia y bueno, que descanse en paz el doctor Marco Campuzano, que tanto tiempo nos apoyó. Y bueno, tenemos que continuar con el programa, pero pues es una noticia que a todos nos afecta. De verdad esperemos que su familia encuentre pronto este consuelo y esta resignación que tanto queremos. Y ahora les quiero anunciar el tema del día de mañana con Cristina Jauregui, que es: a mi hijo no le gusta su cuerpo. Y es que en la adolescencia a veces la verdad es que no le gustan las llantitas, no le gustan las ojeras. En esta edad es cuando además muchos de los adolescentes se quieren hacer una cirugía plástica, sobre todo las mujeres. El día de mañana vamos a conocer por qué es que nuestros hijos no están a gusto con su cuerpo, si tiene que ver con lo que ven en su entorno, si tiene que ver con nosotros mismos como padres, que es lo que todo el tiempo les estamos diciendo, y cómo podemos apoyarlos para reconocer nuestro cuerpo y además para aceptarnos así como somos. Y después vamos a tener un resumen y posterior una cápsula donde vamos a ver cómo funciona la férula ortoquinética. Cuando un paciente te refiere sobre todo cefalea, que es dolor de cabeza, exploramos muchas veces, pues son los ojos que requieren anteojos y la otra son la articulación temporomandibular. Existen muchas patologías que nos pueden dar estos trastornos, entre ellas pues simplemente la diabetes, que se asocia a infecciones, a gingivitis, pérdidas dentales. Todas las articulaciones se pueden ver afectadas por la osteoartrosis y entre ellas pues la temporomandibular no es la excepción. La artritis reumatoide, que también se ve que puede afectar prácticamente todas las articulaciones. Tenemos un elemento terapéutico, tenemos una nueva propuesta terapéutica que nos puede servir, sí. Habría que ver en cuáles casos y por qué. Sí es un poco costoso, pero también hay muchas formas de acceder a él. El tratamiento aproximadamente en general es de 6 meses. En cuanto a la edad, no existe edad. Puede ser preventivamente desde muy pequeñitos, hasta tenemos pacientes de más de 80 años. Las personas mayores es quien con mayor frecuencia lo presentan. Y hay varios tipos de migrañas y hay unas que sí, definitivamente con este tratamiento desaparecen. ¿Quieres abrir un poco, por favor? ¿Abrimos? La férula ortoquinética es un aparato intraoral diseñado después de haber hecho el diagnóstico clínico y el diagnóstico de imagen. Esta férula ortoquinética se obtiene por medio de los software. Vamos a hacer el diagnóstico completo por medio del Ortokinator Plus 2. Uno es el software OrtoEditor y el otro es el Ortokinator Plus 2. La función de la férula es mantener el reposicionamiento de la articulación temporomandibular. Por medio de una manipulación, nosotros reposicionamos el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea, esto es, el hueso del cráneo con el hueso de la mandíbula. Ya vimos la parte clínica, ya vimos la parte de imagen, ahora toda esa información la mandamos a un laboratorio y este laboratorio nos va a elaborar la férula ortoquinética con dicha información y con alta precisión. La férula ortoquinética es un recordatorio, un estimulador nada más neurológico de que el organismo sepa que ahí debe de colocar su mandíbula. Su indicación es utilizarla durante todo el tiempo, no la vamos a retirar para comer y para hacer la higiene bucal. Dependiendo del diagnóstico, la férula ortoquinética se puede colocar tanto en la parte superior como en la parte inferior, es decir, en la mandíbula o en el maxilar, o en algunas ocasiones donde los pacientes no tienen, por ejemplo, dientes completos abajo, se hacen ambas. Voy a palpar el músculo temporal derecho. También es importante recalcar que la férula ortoquinética no es la guarda oclusal
que comúnmente antes hacíamos los dentistas. ¿Cuál es la diferencia? Esta está hecha a precisión por la ayuda de los software. Nos dan la posibilidad de colocar precisamente e individualmente este aparato. Esta férula ortoquinética no es incómoda. Quizá al principio el paciente pueda hablar raro, pueda hablar diferente, se sienta un poco incómodo, pero como estamos recobrando la salud, lo más probable es que rápido se adapten a ella. En promedio estamos hablando que el tratamiento con la férula ortoquinética nos puede llevar entre 4 meses y 8 meses. ¿Por qué la diferencia? Porque si nosotros estamos atendiendo a un niño, a un adolescente, a un jovencito, obviamente su cuerpo tiene mayor facilidad para recobrar la salud, siendo que una persona adulta a veces cuesta un poquito más de tiempo llegar a ese equilibrio. En algunos pacientes no tenemos la posibilidad, por la musculatura que se encuentra muy contracturada, de llegar al punto ideal en una primera fase. Entonces hacemos un acercamiento a esa zona ideal y después hacemos un reposicionamiento al punto ideal, ya que la musculatura nos lo permite. El aspecto de higiene de la férula ortoquinética es muy sencillo. Con agüita se talla perfectamente, con su cepillo de dientes. Es muy importante aclarar, la férula, como debe de estar siempre en boca, es como si trajéramos cualquier otro aparato intraoral, una prótesis. Se lava, se coloca en boca. Vamos a comer, la quitamos de boca, la colocamos en una cajita y la guardamos. Bueno, yo hice un esbozo mínimo de lo que usted me platicó el otro día, pero ayúdanos, por favor. A ver, que se ponga de pie, nos dicen, no sé por qué, pero a ver, ¿cuál fue el diagnóstico que hicieron de sus molestias cuando se iniciaron? Era una escoliosis congénita y una vértebra de más desde los 14 años. Entonces sí, por una caída empecé con un dolor en la pierna derecha. A raíz de eso, pues sí, tuve dolores muy fuertes. Me canalizaron con un ortopedista y él decidió hacerme unas radiaciones, que en ese entonces pues era lo más novedoso, que de bomba de cobalto. Me dieron 5 con intervalos de 15 días. Me trajeron como en balance de un pie más alto de 1 centímetro, primero el izquierdo, después el derecho. Y a raíz de ahí fue como un tratamiento de 1 año y salí adelante. Pero pues con el tiempo, la edad, los embarazos, volví a tener problemas. Ya no nada más lumbares, ahora tengo 4 hernias cervicales que me han ocasionado muchos dolores de cabeza. Ya últimamente tuve una neuralgia tremenda. Tuve 2 meses de vértigo también. Y pues sí, por lo que estoy viendo, los doctores no me canalizaron al lugar donde era. Yo había observado en usted, no sé si lo puedan ver los médicos del panel, que había este hombro más caído y aquí había una protrusión obviamente de la grasa del abdomen, muy diferente a la del otro lado. Pero la propuesta actual, ¿cuál es? ¿Qué quieren hacer los médicos? Pues me dijeron que como está tan cerca, es a milímetros el daño de la hernia, que no me conviene operarme. Porque pues son seres humanos y dicen que un pestañeo, un estornudo del especialista y pueden dañarme más. Entonces me pusieron como ejercicios que hago todas las mañanas y dicen que si sigo así de disciplinada, puedo durar 10, 15 años sin operarme. Pero al final, casi inexorablemente sería cirugía. Sí. Usted sabe, porque ha escuchado, ha leído, ha investigado, cuántas operaciones cervicales resultan positivas para los pacientes y cuántas no. Así es. ¿Qué sabe de esto? El doctor fue muy expreso conmigo, me dijo que pues él era un ser humano, pero que su diagnóstico, pues él me decía mejor no, porque la puedo dejar al 100 o la puedo dejar peor que como está. Pero es su decisión. Bueno, muy bien. Espero que le esté interesando esta propuesta. Muchísimo, doctor. Le agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a ver a Elma.
Si nos hace favor de pararse porque nos están pidiendo. En su caso, ¿cuál es el problema o cuál ha sido su problema? Yo soy paciente de ortoquinética desde hace 5 meses. Fui diagnosticada hace 8 años por fibromialgia en Aguascalientes, soy del estado de Aguascalientes. Un médico reumatólogo me estuvo manejando con... ¿Qué es manejando? Bueno, dando tratamiento, disculpe. Tratamiento con antidepresivos, analgésicos, anticonvulsivos también. Anticonvulsivos también. Y me o le estaban bien. dando carbamazepina o carbamazepina, que pueden atenuar algunos dolores. Pues es lo que me estaban dando como tratamiento. Sí. Y llegó un momento en que pues, yo no era constante con el tratamiento, pero me desesperé, dije, pues ya es mucho medicamento, yo me sentía mal, yo no me sentía en mi cuerpo, me sentía en otro cuerpo. Y me deprimía y me ponía triste porque me decía, es que vas a vivir eternamente con este dolor. Y yo decía, pues soy una mujer joven, ¿cómo voy a estar así lo que me queda de vida? Quizás poco o mucho, pero yo no quería estar así. Afortunadamente supe de la doctora Sara Leticia Aguilera, que había tomado su diplomado aquí en la UNAM de ortoquinética. Me entrevisté con ella, me habló de la ortoquinética, me hizo varios estudios ella para ver si yo era candidata a la férula de ortoquinética. Me dijo que sí y tengo casi 5 meses con mi férula y pues puedo decirle que me ha cambiado la vida, me siento muy bien. No, al 100% no se me han quitado los dolores, pero he mejorado muchísimo y sobre todo mi estado de ánimo. ¿Ya tolera venir desde Aguascalientes para acá? Sí. ¿Se vino en avión o No, en autobús. ¿Y aguantó? Sí, perfectamente bien. Gracias, muchas gracias. Voy a pasar por aquí para que veamos a Norma, que está aquí muy seria. ¿Qué es lo que le sucedió? Bueno, mi hija es paciente de la doctora Elda y nosotros la llevamos porque pues tenía los dientes chuecos, no tenía ningún problema que nosotros hayamos percibido diferente, ¿no? En realidad íbamos por los brackets. Pero en cuanto la doctora Elda la vio, empezó a hacerle, a ver, camina para allá, a ver, te voy a hacer muerde por aquí, ¿te duele aquí? Sí. Entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a empezar, ¿te duele la cabeza? Sí. ¿Te quedas medio dispersa en las clases? Sí. Y entonces empezamos a ver que había como más signos y síntomas. Más signos y síntomas. Empezamos con el tratamiento de la férula. Fue aproximadamente eso, un poquito más de 6 meses duró Mariane con el tratamiento de la férula. Después pasamos al tratamiento de brackets y bueno, eso ya está a punto de terminar. Nosotros no sabíamos que el dolor de cabeza tenía que ver con esto, no sabíamos nada de eso, pero Mariane dice, bueno, es que ya no me duele la cabeza, ya automáticamente cambiaron sus posturas. ¿Le ha dicho si respira mejor, si se puede concentrar mejor? Respira mucho mejor. De hecho, la doctora Elda le hace como un pequeño estudio de si está respirando por la boca o por la nariz, y al principio respiraba por la boca y ahorita respira por la nariz. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver por aquí también algo de un problema que tiene que ver con la respiración. A ver, ¿me detienen o paso o qué hago? ¿Sí? ¿Quieren lo que pasa, doctor? Le leo una llamada. Sí. Rafael Vivero Zapata dice, fui operado de la columna porque me dio cáncer en los huesos, me trataron por medio del Seguro Social y quedé bien, solo que tengo un dolor en todo el pie, me han dicho en la clínica del dolor que el nervio que parte de la columna y llega a los pies está muy tenso, camino y siento dolor en los pies, me dura todo el día, quisiera saber qué me pueden recomendar y si funciona la ortoquinética. Hay que hacer un diagnóstico clínico, como mencionamos, hay que ver al paciente en forma individual y ver si es un paciente candidato al tratamiento ortoquinético. Pero de entrada, el haber tenido cáncer en los huesos no pudiera ser que él definitivamente método no lo descartara. No lo podemos descartar. Probablemente le ayude. Lo que mencionábamos, nosotros trabajamos de manera integral. Si necesitamos, no sé, trabajar con el rehabilitador, con el neurólogo, con medicina interna, se hace. De antemano, sí, habría que ver las posibilidades de ayudarlo. Muy bien, doctor. Tenemos nada más 1 minuto y medio más o menos, pero ¿cuántas veces tuviste que llegar al hospital por no poder respirar? 5. 5 veces. Sí. ¿Y qué es lo que te han dicho los ortopedistas? Pues que consiste en la posición que tengo de mi escoliosis de nacimiento
y que eso hace que el problema, me dicen, contrae los pulmones, que fue lo que me dificulta, y tengo los espasmos que me cierran la tráquea y la laringe. ¿Y han sugerido algún método de tratamiento o están esperando que vuelva a darte una crisis de esto? No, pues lo que traigo siempre es el atomizador, por si siento que me viene el espasmo, inmediatamente abrirme, como dicen ellos. ¿Y tienes tus dientes, son naturales o todos? Son... No, todos son míos. ¿Sí? Sí. ¿Y los dentistas de la época te dejaron tus dientes? Sí. ¿No te sacaron las muelas como a mí? No, a mí Bueno, no. ¿y qué piensas de lo que viste ahorita? No, pues está muy interesante y pues voy a preguntar y a indagar más sobre ya personal mi problema, ¿no? Coméntalo con tus médicos también, porque desafortunadamente los menos informados casi siempre somos los médicos. Así es. A pesar de que tienen internet. Gracias. Y es que ahora casi todo se hace con el internet y eso es muy peligroso. A pesar de Wikipedia a veces tiene 2 o 3 cosas que son realmente reales. Pero, para concluir, doctor Jiménez, ¿qué podemos decirle al público que nos está viendo en sus casas y al público que está con nosotros? Porque ya se nos terminó el tiempo. Los médicos somos unos técnicos calificados para saliendo de la escuela. Que a los médicos nos ha de caer gordos, pero nos enseñan como una receta de cocina, a diagnosticar las cosas más comunes. Hay que abrir, pero hay que ser escéptico. O sea, yo lo que creo es que debemos abrir más centros y más investigaciones, y se me hace muy interesante. Y pues ojalá y esto sea una respuesta para muchas cosas. Pues muchísimas gracias, y yo en lo personal, a la familia de mi amigo doctor Marco Campuzano, colaboramos más de 10 años juntos, le envío mi pésame porque falleció hoy en la madrugada, es amigo del público de Canal 11, y le mando desde aquí un abrazo a sus hermanas, y que bueno, ojalá su obra en Neurocom siga adelante. A ustedes muchísimas gracias, a los especialistas y las especialistas muchas gracias, y espero que esto nos vaya a servir desde Paola hasta los viejos como yo. Gracias.